Luego de prácticamente un día de atraso, Apple ha lanzado la quinta beta de iOS 26, la cual sin duda alguna trajo varios cambios bien interesantes, como también un secreto que no te vas a querer perder, así que déjame contarte todo lo que he encontrado hasta ahora en esta versión. Comencemos hablando sobre el diseño, y es que en esta quinta beta Apple no ha tocado el diseño de cristal líquido, por lo menos aquí en la aplicación de música. Si voy aquí al modo oscuro, que es el modo donde se ve un poquito más el diseño de cristal líquido, podemos ver que es prácticamente idéntico. Tenemos así aquí el sistema de transparencia, que puede ser que no te guste o te guste, porque sin duda alguna pues tiene algunos detalles un poquito complicados en cuestión de la transparencia, en poder también leer lo que está aquí. Aquí prácticamente se puede leer lo que dice la palabra novedades, así que sin duda yo creo que Apple se estará quedando con este diseño que prácticamente no se ve muy bien, pero un detalle bien interesante es que Apple ha añadido con un poquito de animaciones, ya que cuando voy a activar el modo de este modo de donde se ve aquí como donde estoy reproduciendo la música, él hace como un pequeño brinquito, parece que aquí no lo está haciendo, ahí se va poniendo más pequeño. Puedes ver que cuando voy a hacerlo un poquito más pequeño, él va haciéndose también un poco más pequeño hasta que entonces pues brinca ahí en ese estilo ahí colapsado. Así que sin duda alguna Apple ha mantenido el diseño de cristal líquido, pero ha añadido más animaciones. En este cambio las animaciones la vas a poder notar también en el centro del control, el cual cuando te mueves entre diferentes páginas, él como que brinca un poquito más. Ahí puedes ver que como que se estira el tamaño y como que rebota un poquito más. Fíjense aquí en los botoncitos de la parte del Wi-Fi y del modo de avión, se ven que brincan y como que se achican un poco más, como si estuviesen siendo como comprimidos de cierta manera. Así que vemos más detalles en cuestión de cómo se manifiesta este diseño de cristal líquido. Otra área donde vas a notar estas animaciones sería en la parte del botón para poder entonces desbloquear el teléfono. Puedes ver que cuando regresas aquí el botoncito para los diferentes números tiene un poquito más de animaciones, como que brincan un poco más. Vamos a hacerlo aquí otra vez y puedes ver que entran, ahí se está tratando un poco, puedes ver que esto todavía está en beta, pero sin duda alguna tienen un modo como un poquito más de brinco, más animaciones, un poquito más divertido, quizás haciendo ¿verdad? Alusión a este diseño de cristal líquido que es parte de la esencial de iOS 26. Ahora bien, algo que es un poco extraño lo vemos en la aplicación de fotos, donde Apple ha hecho un poquito más oscuro estos botones en la parte superior. No se nota tanto en el modo oscuro. Cuando lo pongo en el modo claro, sin duda alguna vas a poder notar que hay una silueta mucho más marcada en la parte de hoy, en este botoncito también de los tres puntitos. Sin duda alguna se nota más la silueta de ese círculo aquí como de este óvalo, y entonces el círculo detrás de la flecha. Así que no sabemos si esto es un error o si es parte de que Apple está haciendo cambios para que sea un poco más notable estos elementos tan importantes de la interfaz. Un detalle también curioso que se encontró en esta quinta beta es que Apple ahora tiene una nueva animación para los equipos que tienen la isla dinámica o esta parte de las notificaciones en vivo, y puedes ver cómo será esta animación de cuando tiene poca batería. Aparece como esta ventanita y entonces en la parte derecha se nota bastante el icono de la batería bastante baja en color rojo, para que sea bastante obvio de que en efecto te estás quedando sin batería. Otra área donde Apple ha regresado este diseño de cristal líquido es en la parte de editar tu pantalla de inicio, ya que cuando dejas el dedo apretado para comenzar a editar tu pantalla, vas a poder ver que ahora los botoncitos de menos para poder borrar o eliminar una aplicación de la pantalla de inicio tienen el diseño de cristal líquido. Sin duda alguna son prácticamente transparentes y vas a poder ver el fondo de pantalla atrás. Esto anteriormente se veía un poquito como opacos, como si fuese el diseño anterior de iOS 18, así que sin duda alguna es una excelente idea que Apple haya regresado este diseño de cristal líquido en esta parte. Algo que muchas personas estarán agradeciendo es que con esta quinta beta de iOS 26, Apple ha añadido el botón de seleccionar de la parte de la aplicación de correos de Apple, la de Apple Mail, fuera del botón de menú, para que puedas tener acceso rápidamente a este botón y puedas pues comenzar a seleccionar los correos para que lo puedas borrar. Anteriormente estaba escondido en el botón de menú, que como que lo tienes aquí para poder tener acceso a otras funciones, pero ahora está dedicadamente afuera este botón de seleccionar, luego de que muchas personas se estuvieran quejando. Un cambio que Apple hizo en esta quinta beta de iOS 26 es que Apple trajo ahora un nuevo icono del modo de AirDrop para que puedas compartir archivos, contactos, etcétera, y puedes ver que es muy diferente a lo que hemos visto anteriormente. Ocupa prácticamente el color azul todo el icono, y entonces pues las ondas serían en este color un poquito como blanco. O es un poco interesante porque es un botón muy similar, un icono, perdón, muy similar a el botón de encontrar, al icono de encontrar, vuelvo a decir botón, perdón, al icono de encontrar, pero obviamente pues de una manera diferente, pero sin duda algunas se parecen bastante estos iconos. Pero el detalle interesante es que Apple ya había mostrado este icono y no lo había añadido. Aquí puedes ver una plantilla de cómo es que funcionan los iconos de iOS 26,
26 y esto la compañía lo anunció prácticamente hace ya 2 meses, el 9 de junio, y aquí puedes ver el icono de AirDrop, pero parece que se lo olvidó que tenía que cambiarlo y ahora finalmente con esta quinta beta pues lo vemos presente en la interfaz. Uno de los cambios más notables de iOS 26 es la parte de cámara, ya que tenemos este botoncito para poder cambiarte entre los diferentes modos para que puedas rotar entre estos, pero muchas personas se han quejado de que esta forma de rotar es prácticamente muy diferente a otros elementos de la interfaz del sistema operativo y por suerte pues ahora con esta quinta beta Apple ha traído una configuración directamente en la parte de la configuración de cámara y como puedes ver todavía está prácticamente en inglés, no está traducida al español y entonces cuando active esto pues ahora será en la dirección opuesta el movimiento para poder cambiar entre los diferentes modos. Ahora puedes ver que mientras me muevo hacia la derecha pues me muevo hacia la derecha y si me muevo para la izquierda pues me muevo hacia la izquierda. Anteriormente como pudiste ver era diferente, así que para las personas que se estaban quejando pues esto sin duda alguna será un cambio notable. Otro cambio bastante sutil que se ha encontrado en esta quinta beta es cuando vas directamente aquí al centro de control y expandes esta parte de la conectividad y dejas el dedo apretado en la sección de Wi-Fi, puedes ver ahora que al lado del botón de Wi-Fi hay un iconito de un candado para decirte prácticamente de inmediato que esta red está bloqueada y si no estuviese bloqueada pues obviamente no estarás viendo ese icono del candado para que lo puedas ver rápidamente directamente desde aquí. Como ya estamos en agosto pues parece que Apple ya se está preparando para el lanzamiento final de iOS 26, se está preparando estas ventanas para poder mostrarte las nuevas funciones cuando abras ciertas aplicaciones y como puedes ver aquí tenemos la de Apple Music, la cual todavía está en algunos casos en inglés, como todavía no se ha traducido todo, no está preparado y puedes ver la función de Automix que sin duda alguna es excelente, la traducción, la pronunciación de las letras de la canción, destacar música para poder fijarla y puedes ver la parte de replay de lo que has escuchado durante un año, el año pasado, etcétera, directamente en la aplicación y esto también lo vas a poder encontrar tanto en la aplicación de diario como también en otras aplicaciones como esta quinta beta. Oye, si llegaste a esta parte del video y te gusta lo que estoy haciendo aquí en el canal, recuerda darle like y suscribirte a este canal. La gran mayoría de las personas ven este tipo de video y no se suscriben, así que apóyame apretando el botón. Luego de contarte todos estos cambios que se han encontrado en la quinta beta de iOS 26, déjame contarte sobre algunas cosas que no te mostré en mi pasado video de la cuarta beta y es en la parte de poder escuchar música cuando tienes el álbum aquí bastante grande en la pantalla de bloqueo y es que anteriormente pues se veía el fondo de pantalla, el álbum cuando te estabas deslizando hacia la pantalla de inicio, pero ahora como puedes ver se estará mostrando tu fondo de pantalla cuando te vayas a desbloquear el teléfono. Incluso puedo notar que aquí vemos el diseño de cristal, esto no me había notado, vamos a hacerlo aquí un poquito lento, puedes ver que se está como expandiendo el álbum como si fuese que el cristal está estirando la imagen y se está, ¿verdad?, difractando la imagen utilizando pues el cristal, etcétera. Así que puedes ver que ahora en la cuarta beta y pues ahora también en esta quinta beta, cuando tengas el álbum expandido vas a poder ver el fondo de tu pantalla de inicio cuando te estás deslizando. Este otro cambio no es de iOS 26 sino de iPadOS 26, pero se ha encontrado en esta quinta beta que cuando tienes el sistema poder ver las diferentes ventanas abiertas. Cuando tienes el iPad conectada a un monitor externo vas a poder ver constantemente la barra de menú en la parte superior como si fuese una computadora de Apple para que realmente pues ahora con la iPad se sienta que estás utilizando una computadora cuando la conectas a un monitor. Y el otro cambio un poco interesante es en macOS 26 beta 5 y es que Apple le ha dicho adiós al icono tradicional de disco duro, que realmente era un disco duro así, ¿verdad?, viejo, ¿verdad?, con un disco literalmente interno. Pues ahora Apple ha colocado uno un poquito más moderno, como si fuese un disco duro SSD con el logo de Apple arriba para decirle adiós finalmente a este icono bien tradicional. Y lo último que te quiero contar es un secreto que se ha encontrado dentro del código de iOS 26, ya que una persona que se dedica a analizar el código de estas actualizaciones ha encontrado una imagen que nos habla de seguramente el tercer modelo del Apple Watch Ultra, ya que tiene una pantalla un poco más grande de lo que vemos en los modelos actuales y según lo que esta persona ha encontrado pues esta pantalla tendría una resolución de 422 por 514 píxeles, lo cual entonces es un poco más grande comparada con la actual que es de 410 por 502. Lo que se especuló es que Apple no estará incrementando físicamente el tamaño de la pantalla de reloj, sino que estará reduciendo los bordes de la pantalla para que sean un poquito más delgados y pues pueda colocarse una pantalla un poco más grande. Así que ya veremos si ese será uno de los cambios pues notables de este modelo de Apple Watch Ultra 3. Y bueno, con ese último detalle te he contado todo lo que he encontrado hasta ahora en esta quinta beta de iOS 26. Seguramente durante los próximos días estaré viendo y encontrando más cosas y te las estaré contando seguramente en mi resumen semanal este viernes. Déjame saber qué te parecen estos cambios, te gusta lo que estás viendo en la parte del diseño de cristal líquido, te gustaría que Apple hiciera aún más
cambios en cómo es que se ve esta interfaz, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video, si te gustó dale like, eso nos ayuda un montón. Nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.